Así como la fiebre del oro durante el siglo XIX en el oeste de Estados Unidos, el comercio electrónico creó una mentalidad de hacerse rico rápidamente entre miles de emprendedores. Así como las minas concesionadas durante la última etapa de la fiebre del oro, la mayoría de las empresas .com han sucumbido. Pero es importante recordar que aquella fiebre del oro dejó el legado de una industria minera de oro viable que literalmente se convirtió en el estándar para la economía mundial durante el siguiente siglo. Asimismo, el crecimiento explosivo y rápido fracaso de muchas de las empresas .com nos dejó una fuerte y creciente industria de comercio electrónico. Existe una serie de mitos sobre el comercio electrónico que revisaremos primeramente. Mito número 1. La mayor parte del comercio electrónico es entre empresa y consumidor, o B2C. En la realidad, el comercio electrónico de empresa a consumidor representa menos del 20% del comercio electrónico. Más del 80% del comercio electrónico es de empresa a empresa, o B2B. Y esta cifra se ha mantenido estable durante los últimos 5 años. Aunque vamos a referirnos principalmente a las ventas al menudeo vía electrónica y al sector empresa a consumidor, o B2C, el día de hoy, el mercado de servicios de empresa a empresa vía electrónica es muy atractivo para todos. Supóngase que usted necesita unas toneladas de acero para su empresa de manufactura. Con el clic de su ratón, su departamento de compras puede revisar los sitios web de los principales fabricantes de acero en todo el mundo, seleccionando aquel que ofrezca el mejor precio, el mejor calendario de entrega, etc. De esa manera, los mercados mundiales se están interlazando a una velocidad que nunca antes se había visto, ya que el Internet no conoce de fronteras nacionales. El comercio electrónico B2B continúa dándole más opciones a las empresas, manteniendo bajo a los precios y expandiendo un mercado global cada vez más unificado. El negocio electrónico B2B es especialmente fuerte en el área de cómputo y electrónica, en el de vehículos de motor, petroquímica, agua y electricidad, papel y productos de oficina, transporte y almacenamiento, agricultura y alimentos, bienes de consumo y en las industrias farmacéutica y médica. Mito número 2. Las ventas al menudeo vía electrónica ya se acabaron. En realidad, la muerte del comercio electrónico se ha exagerado grandemente. En los primeros 6 meses del año 2001, un número récord de ventas electrónicas al menudeo se realizaron, no obstante la desaceleración económica global. En Estados Unidos y en un número de países del norte de Europa, más del 75% de todos los consumidores han comprado algún producto en línea, y esta cifra es aún mayor en el caso de los adolescentes, quienes serán los consumidores del futuro. Aunque el fracaso de empresas como eToys ha sido espectacular, la gran noticia de este año es el gran éxito de las operaciones de menudeo vía electrónica que han realizado las tiendas y cadenas tradicionales de ladrillos y cementos, tales como Target, Walmart, Kmart, JCPenney y Barnes & Noble. Mito número 3. El Internet y el comercio vía Internet ya llegaron a su tope. Es importante recordar que el Internet es apenas un infante y no un octogenario. Hace una década, ninguno de nosotros había oído del World Wide Web. Si estuviéramos platicando sobre la máquina de vapor, ahora sería el año 1840. Si estuviéramos analizando la llegada del automóvil, estaríamos viendo el año 1920. Si estuviéramos platicando sobre la expansión de la audiencia en la televisión, estaríamos en 1955. El Internet es un bebé y el comercio electrónico es apenas un vehículo modelo T. Mito número 4. Los comerciantes tradicionales de menudeo deben evitar el uso del comercio electrónico. Los datos estadísticos indican exactamente lo opuesto. Los comerciantes al menudeo más exitosos vía electrónica son las tiendas tradicionales de infraestructura física llamadas de ladrillo y cemento. La realidad es que los ladrillos y los clics son una excelente combinación para el manejo de muchos productos. El éxito futuro está en la función entre las organizaciones tradicionales y sus comercializadoras electrónicas. Como ya lo dije, los mejores ejemplos de éxito del menudeo electrónico en el nuevo milenio son las tiendas y cadenas de comercio tradicionales que cuentan ahora con buenos sitios web de comercio electrónico. Esto parece ser también en el caso de la venta de libros, cintas y discos compactos, vestido, productos de salud y belleza, juguetes, videos, servicios financieros y viajes. Las reglas de los negocios no han cambiado. El juego que toda organización persigue es el de atraer a cierta clientela y cerrar pedidos.
Parece ser que en la práctica una organización de ladrillos y cemento, junto con un sitio web de comercio electrónico de excelencia, son elementos complementarios, uno fortaleciendo al otro. Los consumidores siempre prefieren que exista un lugar físico a donde ir para ver un producto o regresar a alguna adquisición. Un sitio de comercio electrónico desempeña una función informativa y de publicidad, además de ser un portal de ventas. Los consumidores se atraen por la conveniencia de poder comprar un producto desde su hogar que ya vieron en una tienda. En suma, la gran noticia del comercio electrónico en el nuevo milenio es: los ladrillos y los clics van juntos. Mito número 5. El comercio electrónico es solo una trampa, no tiene ningún valor social. Aunque todos tenemos derecho a nuestra opinión, yo creo que el comercio electrónico tiene un gran valor potencial para la sociedad. Primero, porque fomenta la competencia, lo que a su vez incrementa las opciones del consumidor, manteniendo así estabilidad de precios. Este medio electrónico transforma un mercado local sobrevaluado en lo equivalente a un mercado global competitivo. Segundo, diversos estudios han confirmado que el comercio electrónico ya ha reemplazado significativamente las visitas físicas a las tiendas en un 5 a 10%. Este fenómeno tiene grandes beneficios, incluyendo menor presión para tener que construir más espacios de estacionamiento y carreteras, reduciendo congestionamiento de tráfico y controlando la contaminación de aire. En muchas áreas urbanas, solo un 5% de reducción en la contaminación de aire o en el congestionamiento carretero es una cifra sustancial. Así como su pariente, el teletraslado o videoenlace, el comercio electrónico es una tecnología amigable ecológicamente, permitiendo un mayor equilibrio entre la actividad de consumo y la contaminación. Tercero, en un mundo donde cada vez más personas adultas mayores e incapacitadas gozan de más años de vida, el comercio electrónico pudiera ser una nueva ventana al mundo para esta población menos móvil. La posibilidad de accesar a una tienda de medicamentos en línea, un mercado de alimentos, una librería o tienda de música, por mencionar algunos ejemplos, es algo maravilloso para aquellas personas que no tienen movilidad o están atadas de alguna manera a su hogar. Hablemos ahora de la difusión de innovaciones por vía electrónica. Todas las innovaciones, desde el maíz híbrido hasta el uso de los antibióticos, desde los aparatos de control de natalidad hasta las máquinas de videocinta, tienden a seguir una curva muy predecible que los investigadores de la comunicación llaman la curva de difusión. Al principio, solo 1 o 2% de una población adopta una innovación. Estas personas son llamadas innovadores. Los innovadores son personas que se arriesgan y que añoran la emoción de ser los primeros. Pudieran ellos arriesgar ser ridiculizados, ser afectados física o económicamente, pero siempre seguían con la recompensa de ser los primeros de probar un nuevo producto, una nueva medicina, una nueva práctica o un nuevo aparato. Los innovadores no siempre son aceptados o apreciados por la población en general y son vistos como radicales y arriesgados con nuevas prácticas y peligrosos aparatos nuevos. Imagínese a los primeros dueños de automóviles, a las primeras usuarias de píldoras anticonceptivas, a los primeros agricultores que utilizaron el maíz híbrido, a los primeros dueños de un televisor, y ustedes tendrán un cuadro del riesgo y rechazo que muchos innovadores han sufrido. Interesantemente, diversos estudios indican que los innovadores en realidad son gente más inteligente y educada que el promedio de la población. Tienden a desarrollar numerosos contactos interpersonales y son voraces consumidores usuarios de los medios. Ambos recursos los utilizan para aprender nuevas ideas, prácticas y tecnologías. Los innovadores son más cosmopolitas, tienden a vivir más dentro o cerca de ciudades, cerca de áreas costeras, y viajan extensamente tanto en su país como en el extranjero. Quizás lo que es más importante es que estas personas sirven como líderes de opinión para otro importante segmento de la población, los adoptadores tempranos. Estos adoptadores tempranos representan el siguiente segmento del 15% o más que adoptan una innovación. Son personas similares a los innovadores, pero no toman riesgos tan grandes. De hecho, muchas veces observan a los innovadores detenidamente para aprender de ellos las consecuencias de adoptar algo nuevo. Los adoptadores tempranos tienden a ser más convencionales en su estilo que los innovadores.
tienden a tener mayores ingresos y estatus social, y tienden a ser miembros más respetables de una comunidad. Pero también, como los innovadores, están bien educados y cuentan con amplios contactos interpersonales. Tienden a ser citadinos, a vivir cerca de las costas y viajar extensamente también. Estas personas sirven como líderes de opinión para el resto de la población. Si los adoptadores tempranos adoptan cierta innovación, eventualmente la mayoría del público adoptará la innovación también. El siguiente grupo consumidor, el cual constituye alrededor de una tercera parte de la población, se le llama la mayoría temprana. Una vez que este sector ha adoptado una innovación, aproximadamente la mitad de toda la población ya la ha adoptado también. Este sector de mayoría temprana tiende a ser de mente abierta, pero es más escéptica y más conformista que los innovadores o los adoptadores tempranos. Tienden a utilizar a los adoptadores tempranos como sus líderes de opinión a seguir. La mayoría temprana critica el uso generalizado de un nuevo producto o servicio, ya que cuando ésta ha adoptado la innovación, el 50% de la población ha sido ya enganchada. Después de esto, la adopción de una innovación continúa creciendo, pero a una velocidad decreciente. La mayoría tardía es el último gran segmento de la población que adopta una innovación. Estas personas son generalmente escépticas y representan un poco más de una tercera parte de la población total. Ellas prefieren observar a los demás en el uso de una innovación o tecnología antes de convertirse en consumidores. Tienden a ser menos educadas, mayores de edad, más tradicionales y más propensas a vivir en áreas rurales. Utilizan menos los medios masivos y son un tanto escépticas del mundo moderno. El último grupo, llamado los tardos, constituyen del 10 al 20% de una población y pudieran no adoptar jamás una innovación. Si deciden adoptarla, lo harán cuando quizá la mayoría de la población ya no la esté utilizando. Son personas extremadamente escépticas y seguido dicen las cosas como mi papá y mi mamá no lo necesitaron, así que nosotros tampoco. O no lo necesitamos nada de estas cosas nuevas, ya que nos va bien sin ellas. Los tardos ven al mundo a través del espejo retrovisor y su punto de referencia es el pasado. Los tardos son el grupo más propenso a experimentar sorpresas y shocks futuros, a desorientarse con las nuevas innovaciones y a sufrir las consecuencias de no adoptar el cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a adoptar una nueva tecnología o producto? Cada grupo, aún los innovadores y los adoptadores tempranos, evalúan cuidadosamente las consecuencias potenciales de una nueva innovación o tecnología. Estudios realizados en la introducción de más de 1000 innovaciones han confirmado que los consumidores por todo el mundo tienen 5 requerimientos que deben cumplir antes de decidir adoptar una innovación. Una vez que se han cumplido los 5 requerimientos, los consumidores en un 90% adoptarán la innovación. Cualquier nuevo producto o servicio debe ser percibido como algo que tiene una ventaja relativa, tiene compatibilidad con nuestro estilo de vida actual, tiene suficiente simplicidad, es observable y es evaluable. Veamos el primer elemento, la ventaja relativa. Cualquier nueva innovación debe tener una ventaja relativa, lo que significa que en la mente del consumidor, las ventajas de la innovación sobrepasan las desventajas. Por ejemplo, la adopción masiva del uso de la televisión ocurrió cuando los consumidores se convencieron que el entretenimiento y la información que la televisión proveía sobrepasaba su costo, el espacio que utilizaba y el ruido que producía. El automóvil es adoptado en cualquier cultura cuando sus increíbles propiedades de facilitar el transporte sobrepasan sus muchos aspectos negativos, tales como el costo, la contaminación producida, el congestionamiento, etc. En cuanto a compatibilidad, cualquier innovación debe de adecuarse al estilo de vida de la persona usuaria.
El lograr que los hinduistas coman carne de res o que los católicos devotos practiquen el aborto serían cosas muy difíciles de lograr, ya que tales prácticas son incompatibles con sus principios religiosos. El hacer que las personas en Estados Unidos abandonen sus automóviles a favor del transporte masivo, o aún lograr que compartan su automóvil en carpool, es difícil porque también va en contra de las creencias americanas sobre libertad e individualismo. Viendo ahora el aspecto de complejidad o simplicidad, cualquier innovación debe ser lo suficientemente simple para que el consumidor la adopte. Si es demasiado complicada, la gente simplemente no la utilizará. Tenemos el caso de las computadoras. Pocas personas jóvenes le tienen miedo a las computadoras. Son parte de su naturaleza porque los jóvenes han crecido con la computadora. Entre más vieja es la persona, es más probable que nunca haya utilizado una computadora personal. Los mayores de edad la ven como demasiado compleja y demasiado difícil de aprender y adoptar. El hacer que un paciente tome múltiples medicamentos necesarios para su sobrevivencia es difícil solo por la complejidad de dicho régimen. No obstante las fatales consecuencias probables, muchas personas se olvidan de tomar sus medicamentos porque no pueden administrar los complejos horarios de aplicación que muchas veces se les dan. Para que una innovación sea adoptada, debe tener también observabilidad. La gente no adopta innovaciones que no puede ver. El hacer que algunos grupos aborígenes hiervan el agua para matar gérmenes es algo difícil, muchas veces porque no creen en los gérmenes, ya que no los pueden ver. Fue muy difícil que los agricultores en muchas partes del mundo adoptaran semillas híbridas de alta producción, ya que tenían más confianza a sus semillas tradicionales. Un fracaso de cosecha con nuevas semillas y no confiables lo consideraban demasiado riesgoso. Solo hasta el momento que empezaron a ver la superioridad de pequeños lotes de maíz híbrido a un lado de sus propiedades, los agricultores empezaron a adoptar las semillas híbridas. Finalmente, las innovaciones tienen que ser evaluables. Cualquier adoptador potencial de una nueva tecnología o práctica debe tener la oportunidad de probarla. Esta es una de las razones del por qué siguen siendo tan populares las muestras sin costo entre comerciantes de menudeo que manejan desde jabón hasta cereal y software. En algunas familias los niños son motivados a probar alimentos, aun cuando no se los vayan a comer, ya que a menos que los prueben, habrá muy poca posibilidad de que los incorporen a su dieta. Los concesionarios de automóviles ofrecen salidas de prueba en sus automóviles nuevos por la misma razón. Ya que hemos analizado los requerimientos en la práctica real para que una innovación sea adoptada, veamos cómo esto se relaciona a la difusión del comercio electrónico. Para el consumidor, el comercio electrónico ofrece una serie de ventajas sobre la adopción tradicional de ir a comprar a una tienda. Primero y antes que nada está la conveniencia. Una transacción electrónica puede cerrarse desde el confort de nuestro hogar sin tener que lidiar con tráfico, problemas de estacionamiento, tener que tomar un transporte público o enfrentar el problema de que la tienda que visitamos no tiene lo que queremos. Esto se relaciona a otra ventaja también, el costo. Al reducir el costo del transporte de los involucrados, las transacciones electrónicas se hacen menos onerosas. También es más fácil hacer comparaciones de proveedores y encontrar oportunidades especiales a través del Internet. Sin embargo, muchos consumidores se desaniman cuando ven que los precios en el Internet muchas veces son más altos, y esto reduce o elimina una importante ventaja de compra en línea. Asimismo, muchas veces los costos de transporte son altos. De hecho, la mayoría de las tiendas de comercio manejan el transporte todavía como una actividad generadora de utilidades. Los comerciantes de menudeo electrónico han documentado un gran número de casos en los cuales el comprador ha llenado su caja de compras electrónica solo para cancelar la transacción al estar a punto de pagar a causa de los altos costos de entrega.
Una sugerencia a estos comerciantes electrónicos: incluyan el transporte como parte del precio del producto y ofrezcan transporte sin costo. Esto eliminará decisiones de última hora de sus clientes de cancelar una operación de compra. Estos comerciantes también deberán evitar cargar más en casos de pedidos grandes, lo cual tiende a ser una práctica común dentro del comercio electrónico. Los pedidos grandes son los más valiosos y el agregar un costo alto de transporte a la orden del pedido simplemente desmotiva el cierre de la operación. Para cualquier organización, el comercio electrónico ofrece muchas ventajas. Primero, los mercados electrónicos generalmente, pero no siempre, tienden a reducir los costos básicos de una transacción. Esa es la razón del por qué las empresas hoteleras y líneas aéreas ofrecen precios más bajos vía el Internet que vía una transacción tradicional. Los altos costos de mano de obra de una transacción en persona o una conversación telefónica típicamente hace que las transacciones electrónicas sean una opción más eficaz en costos para el comerciante. Segundo, el comercio electrónico elimina el intermediario. Este fenómeno llamado desintermediación permite al consumidor comprar directamente del productor sin pasar por toda una cadena de distribuidores y vendedores, cada uno de los cuales incluye una utilidad que se va acumulando. Tercero, los costos de uso de espacio adicional en su tienda se pueden reducir, ya que parte de su operación es ahora de tipo electrónico. Finalmente, en un ambiente electrónico, los costos de publicidad muchas veces son reducidos, ya que el sitio web que se opera puede reemplazar algo de publicidad. Cualquier nueva innovación, incluyendo el comercio electrónico, debe ser compatible con el estilo de vida del usuario. Un viaje de compras vía electrónica requiere acceso a una computadora, conexión al Internet y la posición de una tarjeta de crédito, cosas que la mayoría de nosotros tomamos como un hecho, pero que no están disponibles para un importante segmento de la población mundial. En Japón, uno de los países avanzados tecnológicamente, sus ciudadanos estuvieron entre los primeros adoptadores de los teléfonos celulares, pero fueron muy lentos en adquirir computadoras personales y en explorar el World Wide Web. ¿Por qué? Una respuesta es que en la congestionada isla de Japón, muchos hogares son muy pequeños y simplemente no tienen suficiente espacio para una computadora personal. Así es que inicialmente las computadoras no fueron compatibles con el estilo de vida de los japoneses. Hoy en día, con la disponibilidad de computadoras portátiles más pequeñas y hasta computadoras de mano, los japoneses están ya entrando rápidamente a las compras vía electrónica. Una de las principales barreras en la adopción del comercio electrónico es que para algunos esta modalidad sufre de falta de simplicidad. Se requieren diversas destrezas que personas altamente educadas toman por alto. Primero, una persona debe de ser muy alfabetizada para poder operar una computadora y para encontrar cierto sitio web. Segundo, la persona debe de saber cómo operar una computadora personal. Tercero, la persona podría no saber cómo explorar el web o encontrar tiendas electrónicas apropiadas. Finalmente, hasta las personas más conocedoras del web muchas veces se enredan por la complejidad de algunos sitios de comercio electrónico. Muchas veces se requieren claves, códigos e identificaciones muy complejas, haciendo que muchos consumidores cancelen sus transacciones poco antes de cerrarlas. Los nuevos comerciantes electrónicos deben siempre de mantener sus sitios simples. Para facilitar la adopción del comercio electrónico, es útil que alguien del equipo pueda observar a otro usuario más experimentado en la realización de una transacción electrónica completa. Tradicionalmente, en la mayoría de las sociedades, son los viejos los que enseñan a los jóvenes. Interesantemente, con muchas innovaciones modernas, los jóvenes son más competentes que los viejos. En un proyecto reciente diseñado para eliminar la llamada brecha digital, en una comunidad de bajo ingreso llamada City Heights en San Diego, utilizamos alumnos de bachillerato para capacitar a sus papás en el uso del Internet. Mis asesores personales de computación durante los años 1990 iban desde mi hija de 15 años hasta mi consultor profesional contratado de 25 años de edad. Ninguno de estos maestros tenía siquiera la mitad de mi edad. ¿Quiere usted probar el Internet y practicar comercio electrónico? Bueno, encuentre a alguna persona joven.
Esto nos lleva al último requerimiento para una difusión exitosa del comercio electrónico, su evaluabilidad. Ninguna persona va a adoptar algo que no pueda probar primero. Es siempre una buena idea crear un sitio de demostración de comercio electrónico dentro de su negocio comercial para que sus clientes leales puedan practicar alguna transacción electrónica, quizá con la supervisión de alguien competente y paciente. En el futuro nos vamos a ir hacia el llamado comercio M o comercio móvil. Bienvenido al mundo inalámbrico. En la mayoría de los países avanzados tecnológicamente, incluyendo los de Europa y Estados Unidos en sí, el teléfono está en todos lados. Prácticamente todas las organizaciones y hogares hay conexiones a algunas líneas de teléfono que está conectado a alguna red local, la cual está a su vez conectada por medio de cables de larga distancia a otras redes locales. Este no es el caso en el resto del mundo. La mayoría de la población del mundo no tiene teléfono y la mayoría de ella nunca ha realizado una llamada telefónica. La infraestructura de telecomunicación es inexistente. Entonces, ¿cómo pueden los países menos desarrollados ofrecer la infraestructura mínima necesaria para apoyar el Internet? Estos países se enfrentan a un dilema y a la vez a una oportunidad. El dilema es cómo poder proveer conexiones de teléfono y de Internet a su población. La oportunidad está en que todos ellos pueden obviar las grandes inversiones en alambres y cables para establecer más bien un mundo inalámbrico de telecomunicación. Para muchos países menos desarrollados, el instalar cables de cobre y de fibra óptica pudiera ser casi prohibitivo. Si pudieran comenzar de cero y no tuvieran infraestructura de telecomunicaciones, los países desarrollados tampoco invertirían millones de dólares en kilómetros de cable y de fibra óptica. Los países en desarrollo, incluyendo China e India, tienen todos ahora esta oportunidad de irse directamente a la tecnología inalámbrica. Esto significa el crear redes locales de telecomunicación inalámbrica en áreas urbanas, con enlaces satelitales para poder ofrecer servicio de conectividad al Internet y hacer el comercio electrónico accesible. En América Latina y en otras regiones del mundo, el evitar las grandes inversiones en cable redundará en un gran beneficio. Ciertamente existen obstáculos, incluyendo los costos de los aparatos inalámbricos, la falta de competencia tecnológica en muchos segmentos de la población y la ausencia de tecnologías de comunicación de anchura de banda amplia. Sin embargo, varias regiones del mundo, incluyendo Centro y Sudamérica, están posicionadas para vivir una revolución inalámbrica con grandes beneficios económicos a la población. Actualmente, la mayor parte del comercio electrónico de empresa a consumidor es iniciado por consumidores que se conectan a sus computadoras de escritorio desde su oficina u hogar. La siguiente generación de teléfonos móviles, llamados ahora de tercera generación o teléfonos 3G, tendrán conectividad de anchura de banda amplia para dar acceso al Internet desde su hogar, oficina, auto, lancha, ciudad o playa, sin la necesidad de una conexión de cable. Muchos expertos predicen que dentro de los últimos 5 años, más personas en el mundo se conectarán al Internet desde aparatos inalámbricos de mano que desde computadoras personales de escritorio. Esta es la oportunidad de oro del concepto de comercio M. ¿Quiere hacer usted comparaciones de productos de otros proveedores? Conéctese al Internet a través de un aparato de mano desde alguna tienda que esté visitando físicamente. ¿Quisiera que le entreguen ciertas mercancías o alimentos a su hogar? Llame al estar trasladándose a su hogar a través de una conexión inalámbrica a Internet. ¿Quiere usted hacer compras de Navidad mientras se traslada en un vehículo? Bueno, las posibilidades del comercio móvil son ilimitadas. Todavía no se sabe cuál será la estructura final que tendrán estos aparatos inalámbricos de comunicación de tercera generación. Algunos serán teléfonos móviles inteligentes de alta velocidad, como los que están ahora saliendo al mercado. Otros serán computadoras personales de bolsillo pequeñas e inalámbricas. Aún otras podrían ser teléfonos inalámbricos con un enchufe a un tablero.
Otros serán como Palm Pilots o agendas organizadoras personales electrónicas, pero de alta velocidad. De cualquier manera, muchos expertos predicen que sin duda en el comercio electrónico de empresa al consumidor o B2C, el comercio inalámbrico sobrepasará al comercio por cable. En Suecia y Finlandia, la mayoría de los teléfonos inalámbricos ya están equipados para realizar comercio electrónico, lo que sin duda es un adelanto de lo que el resto del mundo puede esperar en el futuro muy cercano. Durante esta presentación he tratado de explicar cómo la conectividad electrónica actual, las redes de usuarios y la práctica del comercio electrónico